La escena en la sala del tribunal parecía cuidadosamente ensayada. Sentada frente al juez, con la espalda recta y el rostro sereno, Trinity Pogue mostraba una calma que desconcertaba a cualquiera que no conociera el trasfondo del caso. A ratos sonreía, en otros momentos reía suavemente, como si estuviera convencida de que todo aquello no era más que un trámite pasajero. Su lenguaje corporal transmitía seguridad, una sensación de control absoluto sobre lo que estaba a punto de suceder. Para ella, ese día parecía representar el cierre de una etapa incómoda, no el inicio de una condena. Cuando el juez comenzó a leer las primeras líneas del veredicto y pronunció la expresión "no culpable" en uno de los cargos, el rostro de Trinity se transformó de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su respiración se agitó y su cuerpo se estremeció como si el peso de meses de tensión se hubiera disipado en segundos. En su mente, la historia había terminado. Estaba convencida de que regresaría a casa, de que su versión había logrado imponerse y de que había superado al sistema judicial. Esa reacción, sin embargo, duraría muy poco. Para entender cómo se llegó a ese momento, es necesario retroceder varios meses, hasta cuando Trinity Pogue era conocida por algo muy distinto a un proceso judicial de alto perfil. A los 18 años, su imagen pública era la de una joven ambiciosa, segura de sí misma y llena de proyectos. Ostentaba el título de Miss Donaldsonville, participaba activamente en certámenes de belleza y compartía en redes sociales una vida que parecía ordenada, alegre y prometedora. Estudiaba en la Universidad Estatal del Suroeste de Georgia y se integraba sin dificultad al ambiente universitario, rodeada de amistades, eventos sociales y planes a futuro. Desde el exterior, nada hacía pensar que detrás de esa imagen pulida se gestaba una historia marcada por tensiones profundas. Quienes la conocían la describían como carismática, determinada y con una fuerte necesidad de atención. Sin embargo, en su vida personal comenzaban a aparecer señales de conflicto que, con el tiempo, se volverían imposibles de ignorar. Trinity inició una relación sentimental con Julian Williams, un joven que ya tenía una responsabilidad importante en su vida. Era padre de un niño de apenas 18 meses, Romeo Angelus. Desde el inicio, esa realidad marcó la dinámica de la pareja. Para Julian, su hijo era una prioridad indiscutible. Para Trinity, en cambio, el pequeño comenzó a representar algo muy distinto. De acuerdo con testimonios posteriores y mensajes recuperados durante la investigación, Trinity no lograba aceptar plenamente el rol del niño en la vida de su pareja. Lejos de verlo como parte natural de la relación, lo percibía como un recordatorio constante de un pasado que no le pertenecía. En conversaciones privadas con amigas, expresaba sentimientos de frustración y enojo cada vez que el bebé requería atención, cuidados o afecto por parte de Julian. Esa incomodidad fue creciendo con el paso de las semanas. Trinity deseaba una relación exclusiva, una vida que girara únicamente en torno a ella y a su pareja. En su visión ideal, no había espacio para responsabilidades previas, ni para vínculos que no la incluyeran como protagonista. La presencia de Romeo rompía esa fantasía de perfección. Amigos cercanos relataron más tarde que la situación se volvió tensa, no por discusiones abiertas entre los adultos, sino por el comportamiento de Trinity hacia el menor. Comentarios inapropiados, actitudes de fastidio y una falta evidente de empatía comenzaron a llamar la atención. Aún así, nadie imaginó hasta dónde podía escalar ese resentimiento silencioso. La madrugada del 14 de enero de 2024 marcó un punto de quiebre irreversible. Julian salió del domicilio, dejando a Trinity a solas con el niño en el dormitorio. No era una situación inusual. En otras ocasiones ella se había quedado a cargo de Romeo por periodos breves. Sin embargo, esa noche, algo cambió de forma drástica. Cuando Julian regresó, encontró una escena que de inmediato le generó alarma.
El pequeño no reaccionaba. Su estado era claramente crítico y nada parecía encajar con una situación cotidiana. Se solicitó ayuda de emergencia y Romeo fue trasladado con urgencia a un centro médico. A pesar de los esfuerzos realizados, el niño no logró superar las lesiones que presentaba. En un primer momento, la explicación ofrecida apuntaba a un hecho fortuito. Se habló de una caída accidental, de un descuido momentáneo que había derivado en consecuencias trágicas. Era una narrativa que, a simple vista, podía parecer plausible. Sin embargo, conforme avanzaron las evaluaciones médicas y las entrevistas, comenzaron a surgir inconsistencias imposibles de pasar por alto. El informe forense fue determinante. Las lesiones detectadas no correspondían con una caída simple ni con un accidente doméstico común. La naturaleza y la gravedad de los daños indicaban la aplicación de una fuerza severa e intencional. Aquella conclusión cambió por completo el rumbo de la investigación. Trinity, la última persona que estuvo con el niño antes de que su condición se agravara, pasó a ocupar el centro de las indagaciones. Al ser interrogada, ofreció versiones que variaban de una declaración a otra. Primero afirmó que el niño había caído de la cama. Más tarde, modificó su relato y habló de una caída desde una silla. Cada nuevo intento por explicar lo sucedido parecía menos coherente que el anterior. Los investigadores comenzaron a analizar no solo los hechos físicos, sino también el estado emocional de Trinity en los días previos. Los mensajes de texto, las conversaciones con amigas y su propio comportamiento revelaban un patrón de celos, frustración y rechazo hacia el bebé. No se trataba de un episodio aislado, sino de una acumulación de emociones negativas que habían ido creciendo sin control. Para la fiscalía, el panorama era claro. Trinity veía a Romeo no como un ser indefenso que requería cuidado, sino como un obstáculo que interfería con su ideal de relación. En su mente, el niño representaba todo aquello que ella no podía cambiar del pasado de su pareja. Esa percepción, según los fiscales, fue el motor que impulsó sus acciones. Con base en las pruebas reunidas, las autoridades procedieron a detener a Trinity Pogue. El caso captó rápidamente la atención pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por el contraste entre la imagen de reina de belleza y la acusación que enfrentaba. Los titulares comenzaron a multiplicarse, y la opinión pública se dividió desde el primer momento. En los días posteriores a su arresto, Trinity adoptó una postura que muchos describieron como una actuación calculada. Se presentaba como una joven confundida, afectada por una situación que supuestamente se había salido de control. En el entorno judicial, su comportamiento resultaba errático. Había momentos en los que permanecía inmóvil, con la mirada perdida, como si todo aquello no tuviera relación directa con ella. En otros, reía de forma nerviosa, sin poder ocultar una actitud que muchos consideraron inapropiada, dadas las circunstancias. Durante las audiencias preliminares, esa dualidad se volvió cada vez más evidente. Las lágrimas aparecían y desaparecían con rapidez, y su expresión cambiaba según el momento procesal. Para algunos observadores, se trataba de una joven sobrepasada por la presión. Para otros, era una estrategia cuidadosamente diseñada para generar compasión. El juicio, programado para diciembre de 2025, prometía revelar detalles aún más perturbadores. La fiscalía se preparaba para presentar una reconstrucción minuciosa de los hechos, mientras la defensa insistía en la idea de un evento fortuito, una cadena de errores sin intención deliberada. En medio de ese choque de versiones, el pasado reciente de Trinity, sus palabras y sus emociones quedarían expuestos ante el jurado. Lo que aún no se había mostrado en su totalidad era el contenido de mensajes privados que, según la acusación, evidenciaban un conflicto interno mucho más profundo. Textos en los que Trinity expresaba enojo al ver a su pareja atender al niño, mensajes donde admitía sentirse desplazada
y reflexiones en las que dejaba entrever su incapacidad para aceptar una relación en la que no fuera el centro absoluto. A medida que el proceso avanzaba, la imagen pública de la joven comenzó a resquebrajarse. La corona, las sonrisas de concurso y las fotografías universitarias quedaron opacadas por un relato que hablaba de celos desmedidos y decisiones irreversibles. El caso ya no era solo un expediente judicial, sino un espejo incómodo que obligaba a preguntarse cómo una vida aparentemente exitosa podía ocultar una tensión tan peligrosa. Con el inicio formal del juicio en diciembre de 2025, la sala del tribunal se convirtió en el escenario donde cada gesto, cada palabra y cada silencio de Trinity Pogue serían analizados con lupa. La joven, que alguna vez había desfilado con seguridad en concursos de belleza, ahora se sentaba frente al jurado con una actitud cambiante. A ratos parecía distante, casi ausente, y en otros momentos exageradamente expresiva. Esa conducta irregular no pasó desapercibida para los presentes ni para quienes seguían el proceso desde el exterior. La fiscalía abrió su exposición reconstruyendo minuciosamente los hechos ocurridos en enero. Describió la relación entre Trinity y Julian Williams, subrayando cómo la presencia del pequeño Romeo Angelus generó un conflicto constante. Los fiscales evitaron cualquier lenguaje emocional y se centraron en una narrativa cronológica, apoyada en peritajes médicos, testimonios y registros digitales. El objetivo era claro: demostrar que no se trató de un infortunio doméstico, sino de una acción consciente impulsada por resentimientos acumulados. Uno de los momentos más impactantes del juicio llegó con la declaración del personal médico y forense. De manera técnica y detallada, explicaron que las lesiones observadas en el niño no eran compatibles con una caída común. La gravedad y distribución de los daños indicaban la aplicación de una fuerza intensa en un corto periodo de tiempo. Aquella explicación desmontó por completo la versión inicial de un evento fortuito y dejó al jurado frente a una realidad difícil de ignorar. Mientras tanto, la defensa intentó construir un relato alternativo. Presentó a Trinity como una joven inmadura, emocionalmente abrumada y sin experiencia en el cuidado infantil. Argumentaron que su comportamiento errático era producto del pánico y no de una intención dañina. Incluso insinuaron que Julian Williams podría haber tenido algún grado de responsabilidad indirecta, una estrategia que generó incomodidad en la sala y fue recibida con escepticismo. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con el testimonio de una amiga cercana de Trinity. Al subir al estrado, la testigo no habló de rumores ni de interpretaciones, sino de mensajes de texto enviados semanas antes del hecho. Con voz firme, comenzó a leer conversaciones privadas que revelaban el mundo interior de la acusada. En esos mensajes, Trinity expresaba enojo al ver a su pareja dedicar atención al niño. Confesaba sentir una ira que no lograba explicar y admitía su frustración al darse cuenta de que nunca sería la primera en la vida de Julian. Las palabras, leídas en voz alta, resonaron con fuerza en el tribunal. No eran frases aisladas, sino un patrón de pensamientos repetidos. Trinity hablaba de sentirse desplazada, de no soportar la idea de criar a un hijo que no era suyo y de su deseo de formar una familia en la que ella fuera el eje central. Cada mensaje añadía una capa más al retrato psicológico que la fiscalía había planteado desde el inicio. Mientras se exponían esas pruebas, la reacción de Trinity fue seguida atentamente. En algunos momentos bajaba la mirada y se retorcía las manos. En otros, levantaba la cabeza con una expresión que muchos interpretaron como de fastidio. Las lágrimas aparecían de forma intermitente, pero se desvanecían con la misma rapidez con la que surgían. Para el jurado, esas reacciones se convirtieron en un elemento más a considerar. La fiscalía cerró su caso destacando la contradicción entre la imagen pública de Trinity y sus acciones privadas. Subrayaron que el título de reina de belleza
y la vida universitaria no la eximían de responsabilidad. Insistieron en que las múltiples versiones ofrecidas tras el hecho demostraban un intento deliberado de ocultar la verdad, no la confusión de alguien atrapado en una emergencia. La defensa, en su alegato final, apeló a la compasión. Describió a Trinity como una adolescente cuya vida se había desmoronado en cuestión de horas. Hablaron de presión social, de expectativas irreales y de una falta de apoyo emocional. Intentaron sembrar la duda sobre la intencionalidad, sugiriendo que el jurado debía considerar la posibilidad de un error trágico amplificado por el pánico. Tras varios días de deliberación, el jurado regresó a la sala. El ambiente era tenso. Trinity permanecía sentada, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el juez. Cuando se leyó el primer veredicto de no culpable en uno de los cargos, su reacción fue inmediata. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar de forma aparente e incontenible. Para muchos, parecía el alivio de alguien que se siente liberado de una carga insoportable. Pero esa escena duró apenas unos instantes. El juez continuó leyendo. A medida que se anunciaban los veredictos restantes, el llanto cesó abruptamente. El rostro de Trinity se endureció. Su expresión cambió por completo. El jurado la declaró responsable en los demás cargos, determinando que había actuado con intención de causar daño y con plena conciencia de sus actos. El silencio en la sala fue absoluto. La confianza que Trinity había mostrado al inicio del proceso se desmoronó en cuestión de segundos. Ya no había sonrisas ni gestos de superioridad. Solo una joven enfrentándose a las consecuencias definitivas de sus decisiones. Durante la audiencia de sentencia, el juez se dirigió directamente a la acusada. Explicó que la gravedad de los hechos y el impacto irreversible sobre una familia entera no permitían una sanción leve. Recordó que el tribunal no juzgaba una imagen pública, sino acciones concretas y sus resultados. Finalmente, anunció la pena: una condena de reclusión perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 30 años, además de otros años adicionales que se cumplirían de manera simultánea. Al escuchar la sentencia, Trinity permaneció inmóvil. No hubo llanto exagerado ni gestos teatrales, solo una mirada perdida que reflejaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. Para la familia de Romeo Angelus, ese momento representó el cierre de un proceso doloroso, aunque ninguna resolución judicial podía compensar la pérdida sufrida. El caso generó una ola de reacciones en la opinión pública. En redes sociales y foros de debate, las posturas se polarizaron. Algunos consideraron que Trinity era una joven que había dejado que los celos y la inmadurez dominaran su vida. Otros la vieron como una persona manipuladora que intentó utilizar su imagen y su edad para evadir la responsabilidad. La discusión se extendió durante semanas, alimentada por el contraste entre la apariencia y la realidad de los hechos. Más allá del debate, el proceso dejó lecciones incómodas. Mostró cómo emociones no gestionadas, combinadas con expectativas irreales y una necesidad extrema de control, pueden derivar en consecuencias irreparables. También evidenció que la imagen pública, por cuidada que sea, no siempre refleja lo que ocurre en el ámbito privado. Hoy, Trinity Pogue cumple su condena lejos de los reflectores y de los escenarios que alguna vez la aplaudieron. Su historia quedó registrada como un recordatorio de que las decisiones tomadas en momentos de resentimiento pueden marcar de forma permanente a muchas vidas. Para la familia de Romeo Angelus, el dolor persiste, pero también la certeza de que el sistema judicial reconoció la gravedad de lo ocurrido. Este caso continúa siendo objeto de análisis en documentales y espacios informativos, no por morbo, sino por la necesidad de comprender cómo se construyen este tipo de tragedias y cómo pueden prevenirse en el futuro. La pregunta que muchos siguen haciéndose es si hubo señales suficientes para evitar el desenlace.
y si alguien pudo haber intervenido a tiempo. Ahora que conoces la historia completa, es momento de reflexionar. ¿Crees que la sentencia fue justa? ¿Consideras que el tribunal actuó de manera equilibrada frente a la gravedad de los hechos y la edad de la acusada? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este contenido te resultó informativo, apoya con un like, suscríbete al canal y comparte tu punto de vista. Tu participación ayuda a que más personas conozcan estas historias y reflexionen sobre ellas.